Si tenemos que morir, lo queremos hacer delante de él. Así se refería un manifestante del movimiento Chalecos Amarillos en París, dirigiéndose a Macron. El mismo Macron que venía a renovar Europa y a poner Francia en marcha. Poco tiempo ha llovido desde que llegó al poder, apenas 2 años. Ni Francia se ha puesto en marcha, ni Europa tampoco se ha renovado. El mismo Macron que se refirió a otros acusándoles de bajeza moral y de falta de ética, ahora se le ven las costuras. Bien, hoy en el Transatlántico analizaremos el porqué del surgimiento del movimiento Chalecos Amarillos, qué consecuencias puede tener para Europa y para Francia. Bienvenidos a un nuevo viaje del Transatlántico. Bienvenidos de nuevo a ese viaje del Transatlántico. Hoy nos acompañan Raúl Peña, analista político, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y María F. Sánchez, periodista de Cuarto Poder, bienvenida de nuevo. Hola, gracias, buenas tardes. Antes de empezar ese viaje, iremos a la brújula. Francia sigue en estado de agitación permanente tras el estallido de las protestas que arrancaron el pasado noviembre, protagonizadas por los chalecos amarillos. Emmanuel Macron ha propuesto unos paliativos que hasta el momento no han satisfecho a los manifestantes. Los chalecos amarillos piden un cambio radical y se oponen rotundamente a las políticas de corte neoliberal. Tras un breve periodo de tregua, las calles de las grandes ciudades han vuelto a ser el teatro de manifestaciones cada vez más violentas. París ha sido el escenario principal de los choques, ante los que ha respondido el presidente francés con puño de hierro, tomando medidas de emergencia que han llevado a miles de ciudadanos al calabozo. Ya no se cuentan los heridos provocados por las fuerzas policiales. La represión, lejos de poner fin a la situación, ha intensificado las protestas. Los chalecos amarillos son los últimos representantes de los movimientos espontáneos que han surgido a lo largo de la última década, desde el 15M, pasando por Occupy Wall Street y Democracy Now!, hasta la primavera árabe. La situación política y electoral en Francia cada vez es menos clara. Los chalecos amarillos juegan un rol determinante en la política gala. Los partidos que se enfrentan al macronismo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, intentan hacerse con las simpatías de un movimiento que quizás sin saberlo puede cambiar el curso de la historia. María, empezando contigo, de algún modo muchos, digamos, han intentado encasillar el movimiento Chalecos Amarillos en una especie de reacción a un hecho concreto, que es la subida del impuesto de los hidrocarburos. ¿Crees que realmente es así o hay algo más que va más allá? Uh-huh. Bueno, yo creo que fue sin duda el desencadenante, ¿no?, que activó toda esta protesta y movilización social, pero sin duda pues hemos visto con el paso de estos meses que había un trasfondo, ¿no?, más allá. Creo que pues este movimiento, que además tiene la particularidad de que la gente que lo compone es de la periferia y de las zonas rurales de Francia, alude a lo que hemos convenido a llamar los perdedores de la globalización, ¿no?, que son aquellas personas a las que la crisis afectó y que después pues no han conseguido recuperarse. Entonces creo que es simplificar, decir que se movilizan solo por la subida de los precios, sino que también se movilizan por ese recorte de los servicios públicos, y también porque están hartos de que se cargue contra la ciudadanía, ¿no? Esta medida, que en principio era ecologista, al final pues se carga contra esta ciudadanía, que es la que menos recursos tiene, y no contra las grandes empresas o quienes más contaminan, por ejemplo, ¿no? Sí.
Raúl, ¿cómo crees que va a influir el tema de, sobre todo porque intentan, digamos, encasillarlo en un movimiento casi antiecologista? ¿Cómo cree que puede influir en eso en el futuro del movimiento y en términos generales? Yo no creo que vaya a tener ningún impacto, ni el más mínimo. Es decir, en un primer momento, muy primigenio del movimiento, pues efectivamente, como bien ha explicado María, esa fue la chispa, ¿no? El desencadenante, ¿no? Pero había un combustible previo, y el combustible previo que ha ardido ha hecho un fuego que no tiene absolutamente nada que ver con esta cuestión, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, y esto lo hemos visto ya a lo largo y ancho del planeta en muchas ocasiones, van a satanizarlos, van a intentar mostrarlos como antisistemas, como radicales, como peligrosas polarizaciones, como machistas cuando toque, como feministas cuando toque, como antiecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es una buena medida y nos da un buen toque de atención de que efectivamente está tocando teclas sensibles el movimiento, ¿no? Porque si no estuviera tocando esas teclas sensibles, bueno, pues sería tratado de otra forma, ¿no? También hemos visto mucho cómo se dice que está dominado por la extrema derecha, luego pues el discurso está gravitando y ahora se dice que es otra cosa. Entonces yo no creo que eso les vaya a afectar en absoluto. Eso ha quedado muy lejos y no creo que nadie vaya a oponerse al movimiento de los chalecos. Nadie medianamente informado va a oponerse al movimiento de los chalecos amarillos por esa causa, porque sean antiecologistas, porque realmente no lo son. Vale, María, tú como periodista, ¿qué intereses hay detrás de un intento, digamos, de encajar el movimiento en un hecho tan simplificado o simplificante como es eso de pura reacción a una cosa muy, muy particular como es un impuesto? Pues yo creo que aquí la respuesta es la que habitualmente, es lo que habitualmente sucede con todos los movimientos sociales y todos los levantamientos populares, ¿no? Creo que influyen principalmente tres factores. Que uno es, pues a veces que no se tiene en cuenta la ideología de los propios periodistas que están cubriendo esa información. Otro es la tradición periodística también que hay de dar voz a las fuentes oficiales, ¿no? Entonces, si un gobierno te da su versión de lo que está ocurriendo, le vas a dar también, pues cierta legitimidad, ¿no? Porque la tiene, porque se supone que son los representantes del pueblo. Y la tercera cuestión, que es donde probablemente pues esté el kit de la cuestión, es que los medios pues están controlados, ya sabemos, por empresas con grandes intereses y por fondos financieros y incluso por los fondos públicos de los propios gobiernos. Entonces, en este escenario en el que hay una crisis importante de los medios de comunicación, pues todavía son más susceptibles a este tipo de presiones. Vale, Raúl, tú como analista político, el movimiento de los chalecos amarillos surgió, digamos, al margen de los intermediarios clásicos digamos, de la participación política, como puede ser los partidos o los sindicatos. ¿Cómo lo explicarías y, sobre todo, qué riesgos entraña, si los hay, vamos? Te refieres a que haya surgido un poco al margen, ¿no? de los actores que clásicamente han encauzado, ¿no? Este tipo de cuestiones. Sobre todo sabiendo, ¿no?, que el movimiento, digamos, es un movimiento casi principalmente obrero. Bueno, yo personalmente no creo que entrañe ningún peligro. Creo que al revés, lo que entraña son oportunidades, ¿no? Es decir, sobre todo a lo que podríamos llamar, vamos a llamarlo así, la intelectualidad progresista, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La historia les ha pillado, ¿no? Iba a decir una metáfora, pero me la voy a ahorrar, ¿no? Es decir, van un paso o dos pasos por detrás de la historia actualmente, ¿no? Es decir, y las grandes centrales sindicales o los grandes partidos, digamos, de un eje más progresista, ¿no? Y que quieren un bienestar social y una mejor distribución de la riqueza, no están dando con la tecla, y hace ya mucho tiempo que no la dan, ¿no? Es decir, que no han sabido entender cómo el capitalismo ha mutado, primero después de la propia Segunda Guerra Mundial, cómo se ha licuado y cómo luego se ha hecho gaseoso, ¿no? Todavía siguen dando respuestas a ataques que realmente ya no se producen, y eso es algo
que se está notando y que se va notando mucho desde los años 80, principalmente cuando desapareció el contrapeso de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, por decirlo en el ámbito del sindicalismo, el sindicalismo hoy en día va de derrota en derrota hasta la derrota final, ¿no? Como se suele decir. Por supuesto que un movimiento sindical fuerte y organizado logra paliar, logra frenar un poco, logra retrasar un poco según qué cuestiones, pero desde luego no son en ningún caso, tal y como están planteados, la solución a la cuestión. Y eso la ciudadanía lo nota y ha dejado de tener fe en que a través de esas recetas clásicas y, vamos a llamarlas anticuadas, ¿no?, que dan según qué actores se pueda encontrar una solución. Al contrario, ven que cada vez agravamos la situación y buscan nuevas formas de organización, de autoorganización o de desorganización que les lleven a lograr tener un impacto fuera de esa política formal, ¿no? Con lo cual yo no creo que entrañe peligros, creo que entraña oportunidades. Por supuesto que cuando se tambalean las cosas, se mueven los cimientos y las cosas cambian mucho, pues siempre cuando hay mucha luz pueden surgir sombras y monstruos, ¿no? Pero confío en el buen tino que tengamos como sociedad para saber reconducirlo. O sea que yo lo saludo con optimismo y como una oportunidad. María, en ese mismo sentido, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que los sindicatos, pues como bien dice Raúl, hace tiempo que no son la avanzadilla en cuanto a movilizaciones sociales se refiere y más bien van rezagados. Precisamente, Felip Martínez lo entrevistamos en Cuarto Poder, bueno, el compañero Pablo Castaño, y es el secretario general de la CGT francesa, y él reconocía que para una parte de los trabajadores en realidad no es fácil hacer huelga, que es el instrumento clásico de los sindicatos. Entonces, pues el capitalismo está en una fase muy agresiva, ni siquiera muchas veces está garantizado el derecho a huelga, ¿no? Hay represalias, y aparte también creo que hay una parte importante que los sindicatos de los trabajadores, que los sindicatos no protegen, que son los desempleados, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan los desempleados? Que es un gran problema que tiene ahora mismo Europa también, y este movimiento más amplio, pues al final también da voz a esta gente. Me gustaría hacer un ligerísimo matiz, no matiz, una ampliación, porque no matizo nada, ¿no? De lo que ha dicho María, que me ha parecido súper interesante, ¿no? El tema de lo que dijo el secretario general de la CGT francesa, que entiende que para un trabajador no es fácil hacer huelga, ¿no? Esto enmarca un poco a lo que me refiero. Es que hoy en día, yo personalmente creo que no es que no sea fácil hacer huelga, es que además no es útil siquiera. No es útil hacer una huelga tal y como se entiende lo que es una huelga, ¿no? Evidentemente el secretario general de la CGT, a esto me refiero cuando digo que está anclado a veces en algunos paradigmas que han sido útiles pero que ya no lo son. La huelga conceptualmente es pues hacer palanca en un sitio hasta que te salga más a cuenta como empresario o como actor X ceder que aguantar con lo que te está pasando, ¿no? En su día se hacía con una huelga, ergo pues ahora hagamos una huelga también. Bueno, pues es que antes había un capitalismo productivo y ahora hay un capitalismo financiero y de consumo, que no tiene nada que ver con el productivo, con lo cual no solamente es que no sea fácil para un trabajador, que no lo es efectivamente, sino que en el caso de que lo logres, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, por supuesto que todavía hay sectores donde sí, ¿no?, ni siquiera es útil. Bien, hasta aquí la primera parte de este viaje, vamos al intermedio. Los precios de la gasolina ya han subido. La gente perdió en promedio unos 150 euros por las reformas de subsidios a la vivienda. Los precios aumentan para todo. Si hicieron algunas concesiones, al cabo de unos meses las anularon. Por eso es muy importante que tengamos la posibilidad de tomar decisiones a largo plazo. Esperamos solo una cosa, una respuesta concreta por parte del gobierno, no medidas estrictas, sino verdaderas decisiones sociales y democráticas. No tenemos como objetivo parecernos malos. Donde nos impidan ir, no iremos, pero bueno, París es muy grande. Si no vamos a los campos, iremos a algún otro lugar, e iremos cada sábado si es necesario. Ahora estamos acorralados, somos pobres, estamos en la miseria y si tenemos que morir, lo queremos hacer delante de él. Eso es todo. Por eso estamos aquí en París. Y eso no va a parar. Francia fue testigo de la 19ª jornada de las manifestaciones de los chalecos amarillos, quienes a pesar de ser fuertemente reprimidos, siguen rechazando las reformas de Macron, quien en la última encuesta su gestión de gobierno fue rechazada por el 75% de la población. El sábado, la avenida de los Campos Elíseos, el gran escaparate de Francia al mundo, quedó devastada, proyectando una imagen de impotencia y fracaso que el gobierno ha reconocido. Tocaba actuar y Macron ha optado por la firmeza sin contemplaciones. Habrá sobre el terreno imágenes en vídeo, drones y policía judicial.
y las multas por participar en manifestaciones no autorizadas pasarán de 38 euros a 135. Sin dejar espacio a la indiferencia, el primer ministro ha pedido a los manifestantes pacíficos que se desvinculen de los violentos y ha advertido a los líderes de los chalecos amarillos que serán denunciados quienes aplaudan o justifiquen los destrozos. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Empezando contigo, Raúl. Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional, intentó en un momento dado seducir a los chalecos amarillos. ¿Qué consecuencias tendría el hecho de que un partido como es ese, como de extrema derecha, capitalice un movimiento tan popular, digamos, y sobre todo con ausencia de estructuras? Pues podrían pasar muchas cosas, pero es que podría pasar muchas cosas si cualquiera los capitaliza, es decir, ¿no? Es actualmente una fuerza tan contestataria en Francia, que es el corazón de Europa, ¿no? Hay gente que dice que es, bueno, Francia y Alemania, dice, bueno, el corazón es Francia, Alemania es el músculo, la billetera y otras cosas, ¿no? Y si cualquiera lograra capitalizarlo, pues podría tener muchísimo impacto. Por supuesto que Marine Le Pen, ya lo ha intentado, por descontado, ¿no? Y no parece que esté teniendo de momento mucho éxito y probablemente no lo tenga, no tiene pinta de que vaya a tenerlo, porque de hecho en un primer momento, como estábamos hablando antes, pues estas protestas surgieron de un entorno rural, rural entendamos lo que se entiende por rural en Francia, y al calor de una medida que podría hacer pensar, y a Le Pen se le hizo pensar, que podría tener cierta simpatía entre esa masa de gente, ¿no? Pero luego el movimiento ha mutado mucho, ha cambiado mucho, porque es que realmente, aunque antes lo hablábamos el tema del ecologismo, por eso yo no le daba ninguna importancia, ¿no? Porque esto es un momento fundacional, un momento -1 en el que tuvo que ver con eso en concreto, pero ahora mismo las demandas y la amplitud de las demandas que exige el movimiento de los chalecos amarillos no tiene nada que ver con esta cuestión, ¿no? De hecho, ni siquiera una cuestión antiecológica, porque es que en puridad, si uno se pone a mirarlo luego, el impuesto que puso Macron, apenas una quinta parte iba a ir luego para efectivamente hacer medidas de transición energética. El 4/5 partes era para compensar el impuesto a las grandes fortunas que había quitado el propio Macron, ¿no? Entonces, Marine Le Pen no va a capitalizar, yo creo, o no en su totalidad, ni mucho menos este movimiento. Y en lo electoral, porque esto puede ser en lo social y lo político, en lo electoral, pues está por ver qué pasa, porque son las elecciones europeas dentro de no mucho y no está descartado todavía en absoluto que pueda haber no que lo capitalicen unos u otros, sino que pueda haber una opción electoral en Francia que se presente con los chalecos amarillos o abanderando ese propio movimiento, lo cual paradójicamente acabará restando votos tanto a Le Pen como a Mélenchon y acabará favoreciendo a Macron, probablemente. Pero bueno, esa es otra historia. Yo no creo que vaya a ser capitalizado, ni mucho menos en exclusiva por Le Pen. Vale, María, es curioso porque de algún modo o de otro, digamos, las demandas del movimiento de los chalecos amarillos hasta cierto punto encajan con las reivindicaciones históricas con la izquierda. No obstante, se ve su incapacidad, digamos, en la misma línea que decía Raúl, para poder por lo menos hacerse con una parte del movimiento. ¿Cómo se puede explicar, si tiene alguna? ¿Qué explicación, si es que hay alguna? Bueno, pues al final es un descontento, ¿no? Que es un levantamiento contra lo establecido y contra las fuerzas políticas incluso que ya existen y no han solucionado sus demandas, ¿no? Entonces también es verdad que es un movimiento muy heterogéneo. Hay que decir que hay una parte que bueno, sí que está de acuerdo con Le Pen. Es una pequeña parte, es verdad que creo que más o menos las encuestas estiman que es un 30% o algo así, pero pues existe esa parte, o sea, que no están tampoco vacunados contra la extrema derecha, yo creo. También creo que ha habido una parte de torpeza de la izquierda porque al principio precisamente por esto les costó sumarse al movimiento, ¿no? Tardaron ahí en incorporarse y defenderlo. También les pasó a los sindicatos que también iban un
poco por detrás, y al final pues es lógico y normal que este tipo de movimiento no pueda ser capitalizado por un partido concreto. Es verdad que ya ha habido intentos para presentarse en nombre de los chalecos amarillos. Ellos han dicho que estas fuerzas, estos líderes que decían pertenecer a los chalecos amarillos y que estaban intentando formar partidos políticos para las elecciones, pues no les representaban. Así que está por ver qué puede suceder. Creo que de momento está todo bastante abierto. ¿Le puedo hacer una pregunta, María? Porque has dicho una cosa también que me llama mucho la atención, ¿no? Has comentado que hay como aproximadamente un 30% de los chalecos amarillos, ¿no?, que son de derechas, que tienen esa afiliación, ¿no? Y no será al revés. Claro, un 70%, ¿no? No, al revés, quiero decir, no hay un montón de gente que ha votado a Le Pen, que es que en realidad no es de derecha, sino que está indignado y es contestatario. Puede ser. Pregunto. Puede ser, pero en algún momento la han apoyado, ¿no? Y pueden estar abiertos a que propongan algo que les puede decir, ¿no? En todo caso hay un hecho que a mí me preocupa enormemente, es que no es que me preocupa, sino que me llama enormemente la atención, porque por un lado se supone, digamos, los medios de comunicación intentar encajar el movimiento en una reacción a un hecho concreto que es la subida de impuestos y que tiene que ver con el ecologismo. Y eso a mí me lleva a pensar que la izquierda realmente está atrapada. Por un lado tiene que apoyar un movimiento popular, por otro supuestamente ya está construida la agenda, que es un movimiento que surge contra una medida ecologista. Raúl, tú como analista, ¿qué salidas tiene esa contradicción? ¿Qué contradicción más conveniente para el poder, verdad? Claro. ¿Qué casualidad más conveniente para ellos, ¿no? Pues no tiene nada de casualidad, claro, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo con los chalecos amarillos, como muy bien hemos visto en el vídeo que hemos podido ver antes, es una manifestación local de una pandemia muy global, que es el liberalismo, ¿no? Entonces, las sociedades actuales y el gran capital no ha desarrollado todavía las suficientes herramientas de control sobre la sociedad como para controlar a toda la sociedad a la vez, con lo cual es imprescindible desagregar las luchas, desagregar los movimientos, enfrentarlos mutuamente entre ellos, porque el sistema, tal y como lo tienen ahora mismo montado, es incapaz de soportar una revuelta global, o entendamos por global, por supuesto que global tampoco, ¿no?, pero con que alcance cierto volumen, con lo cual es imprescindible desagregar esas luchas, o vamos a decirlo más en Román Paladín, divide y vencerás de toda la vida, ¿no? Es decir, es muy importante que la gente no se dé cuenta de que están luchando por lo mismo, o mejor dicho, contra los mismos, en todos los lados, ¿no? Esto entronca también con lo que hablábamos antes del 30%, de si realmente son derechas, no son derechas, son contestatarios, son tal, porque decimos muy a menudo, se oye muchas veces en los análisis, ¿no?, que las etiquetas izquierda y derecha empiezan a no servir para explicar según qué cosas, pero luego, sin embargo, al hacer los análisis, pues constantemente hablamos de ellas e intentamos encajar, ¿no? Y es normal porque es a lo que está uno bastante acostumbrado. Entonces, en este caso es que yo niego la mayor, niego que tenga que haber el más mínimo enfrentamiento entre quienes apuestan por el ecologismo y los chalecos amarillos. Y ni siquiera tiene que haberlo entre quienes están en los chalecos amarillos y defienden el gasoil por completo, es decir, ni siquiera entre quienes no son ecologistas. Y el movimiento ecologista tiene por qué haber un enfrentamiento, porque en realidad no es esa la cuestión, ¿no? ¿Puedo sí, por supuesto. Algo? Yo creo que en realidad la izquierda lo tiene muy fácil, porque incluso el movimiento ecologista, si me apuras, a coincidir con los chalecos amarillos, porque hay algo que ha empezado a decir el movimiento Fridays for Future de los jóvenes, que creo que es bastante acertado, que al final creo que el 70% de los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera, por ejemplo, son de 100 empresas, 100 multinacionales. Entonces, ¿vamos a señalar a esas empresas o vamos a culpar a la ciudadanía y a pedirle que haga pequeñas aportaciones? No tiene sentido si no se llevan a cabo medidas contra estas grandes empresas. ¿Lo va a hacer Macron? No, porque no es lo que va a hacer un presidente con ideas neoliberales. Entonces, bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que la izquierda lo tiene muy fácil. Vale, pero hay un en el mismo sentido que has señalado, María,
hay el tema del neoliberalismo. Desde aquí en España se mira de reojo hay quienes miran de reojo a Macron. ¿Cómo lo veis? Como última valoración, ya sabéis el imperativo del tiempo. Poner el nombre de apellidos. A José Alberto, Carlos Alberto Rivera, como el nombre de culebrón que sea que ahora tenga, Albert Rivera, ¿no? Supongo que te refieres. Bueno, pues sí, por supuesto que se ha mirado siempre, ¿no? Es decir, Macron es el caballero blanco de la política francesa, ¿no? Esa mezcla entre Napoleón y John Fitzgerald Kennedy que llega a salvar a todo el mundo, y Albert Rivera siempre ha querido ser ese trasunto, ¿no? Y revestirse de esa imagen. ¿Le puede afectar? Pues yo creo que en lo que tocante a la opinión pública, etcétera, etcétera, no excesivamente, porque este es un mensaje que siempre ha intentado tener Rivera, ¿no? Pero que le da más rédito en según qué ámbitos, ¿no? Yo creo que electoralmente no creo que haya mucha gente en España que le vote por ese trasunto con Macron, ¿no? Más que un poquito de la aureola del vencedor, que siempre algo ayuda, ¿no? Pero sí creo que en otros ámbitos sí le puede perjudicar, ¿no? Porque creo que quienes han apoyado a Macron para que suba al poder, que son exactamente los mismos que apoyan a Albert Rivera para que suba al poder, pues también están tomando nota, ¿no? Y también están tomando nota, y bueno, pues es posible que la receta que estábamos pensando nos hayamos pasado un poco de frenada, ¿no? Viendo lo que está pasando en Francia, con lo cual igual hay que tener otras líneas un poco. Y de hecho ya se ve en los últimos tiempos que el apoyo de los medios y del gran capital a Ciudadanos de Albert Rivera pues está flojeando un poco, ¿no? En ese sentido sí puede afectar. María, cerrando contigo, en el mismo sentido. Sí, yo creo que ahora mismo, bueno, tú decías que Albert Rivera mira de reojo a Macron, bueno, ¿no? Lo ha dicho él. Bueno, y Macron pues también mira de reojo a Albert Rivera, ¿no? Porque el pacto que han hecho con Vox en Andalucía pues es contrario totalmente ahora a los intereses de Macron. Yo creo que el kit de la cuestión está ahí, de estos partidos liberales en Europa, ¿qué van a hacer, no? Van a hacer un frente contra la extrema derecha, que es lo que le conviene ahora mismo a Macron por sus intereses en Francia, o se van a aliar con ella como ha empezado a hacer Ciudadanos aquí en España. Todavía no está definido y creo que están jugando a ver cómo, si se unen a esta oleada de la extrema derecha o intentan combatirla para establecerse como dique de contención. Muy bien, pues muchas gracias Raúl, muchas gracias María, espero poder contar con vosotros en otras ocasiones. Hasta aquí el viaje nuestro viaje de hoy, les despedimos desde el puerto de Vallecas. Hasta la próxima.